La Virgen pidió a Dios ayuda contra el frío. Sintió entonces un alivio tan grande y una corriente de calor tal que tendió sus manos a José para que él pudiera calentar un tanto sus manos ateridas. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, capítulo 35, Preparativos para el nacimiento de Jesús, noviembre 11 del año 1821. Desde hace varios días veo a María en casa de Ana, su madre, cuya casa se halla más o menos a una legua de Nazaret, en el valle de Zabulón. La criada de Ana permanece en Nazaret cuando María está ausente y sirve a José. Veo que mientras vivió Ana, casi no tenían hogar independiente del todo, pues recibían siempre de ella todo lo que necesitaban para su manutención. Veo desde hace 15 días a María ocupada en preparativos para el nacimiento de Jesús. Cose colchas, tiras y pañales. Su padre Joaquín ya no vive. En la casa hay una niña de unos 7 años de edad que está a menudo junto a la Virgen y recibe lecciones de María. Creo que es la hija de María de Cleofás y que también se llama María. José no está en Nazaret, pero debe llegar muy pronto. Vuelve de Jerusalén donde ha llevado los animales para el sacrificio. Vi a la Virgen Santísima en la casa, trabajando, sentada en una habitación con otras mujeres. Preparaban prendas y colchas para el nacimiento del niño. Ana poseía considerables bienes en rebaños y campos y proporcionaba con abundancia todo lo que necesitaba María en avanzado estado de embarazo. Como creía que María daría a luz en su casa y que todos sus parientes vendrían a verla, hacía allí toda clase de preparativos para el nacimiento del niño de la promesa, disponiendo, entre otras cosas, hermosas colchas y preciosas alfombras. Cuando nació Juan, pude ver una de estas colchas en casa de Isabel. Tenía figuras simbólicas y sentencias hechas con trabajos de aguja. Hasta he visto algunos hilos de oro y plata entremezclados en el trabajo de aguja. Todas estas prendas no eran únicamente para uso de la futura madre. Había muchas destinadas a los pobres, en los que siempre se pensaba en tales ocasiones solemnes. Vi a la Virgen y a otras mujeres sentadas en el suelo alrededor de un cofre, trabajando en una colcha de gran tamaño colocada sobre el cofre. Se servían de unos palillos con hilos arrollados de diversos colores. Ana estaba muy ocupada e iba de un lado a otro tomando lana, repartiéndola y dando trabajo a cada una de ellas. Noviembre 12 del año 1821. José debe volver hoy a Nazaret. Se hallaba en Jerusalén donde había ido a llevar animales para el sacrificio, dejándolos en una pequeña posada dirigida por una pareja sin hijos, situada a un cuarto de legua de la ciudad, del lado de Belén. Eran personas piadosas, en cuya casa se podía habitar confiadamente. Desde allí se fue José a Belén, pero no visitó a sus parientes, queriendo tan solo tomar informes relativos a un empadronamiento o una percepción de impuestos que exigía la presencia de cada ciudadano en su pueblo natal. Con todo, no se hizo inscribir aún, pues tenía la intención, una vez realizada la purificación de María, de ir con ella de Nazaret al templo de Jerusalén, y desde allí a Belén, donde pensaba establecerse. No sé bien qué ventaja se encontraba en esto, pero no gustándole la estadía en Nazaret, aprovechó esta oportunidad para ir a Belén. Tomó informes sobre piedras y maderas de construcción, pues tenía la idea de edificar una casa. Volvió luego a la posada vecina a Jerusalén, condujo las víctimas al templo y retornó a su hogar. Atravesando hoy la llanura de Quimki a 6 leguas de Nazaret, se le apareció un ángel, indicándole que partiera con María para Belén, pues era allí donde debía nacer el niño. Le dijo que debía llevar pocas cosas y ninguna colcha bordada. Además del asno sobre el cual debía ir María montada, era necesario que llevase consigo una pollina de 1 año, que aún no hubiese tenido cría. Debía dejarla correr en libertad, siguiendo siempre el camino que el animal tomara. Martes, noviembre 13.
Esta noche Ana se fue a Nazaret con la Virgen María, pues sabían que José debía llegar. No parecía, sin embargo, que tuvieran conocimiento del viaje que debía hacer María con José a Belén. Creían que María daría a luz en su casa de Nazaret, pues vi que fueron llevados allí muchos objetos preparados, envueltos en grandes esteras. Por la noche llegó José a Nazaret. Hoy he visto a la Virgen con su madre Ana en la casa de Nazaret, donde José les hizo conocer lo que el ángel le había ordenado la noche anterior. Ellas volvieron a la casa de Ana, donde las vi hacer preparativos para un viaje próximo. Ana estaba muy triste. La Virgen sabía de antemano que el niño debía nacer en Belén, pero por humildad no había hablado. Estaba enterada de todo por las profecías sobre el nacimiento del Mesías que ella conservaba consigo en Nazaret. Estos escritos le habían sido entregados y explicados por sus maestras en el templo. Leía a menudo estas profecías y rogaba por su realización, invocando siempre, con ardiente deseo, la venida de ese Mesías. Llamaba bienaventurada a aquella que debía dar a luz y deseaba ser tan solo la última de sus servidoras. En su humildad, no pensaba que ese honor debía tocarle a ella. Sabiendo por los textos que el Mesías debía nacer en Belén, aceptó con júbilo la voluntad de Dios, preparándose para un viaje que habría de ser muy penoso para ella en su actual estado y en aquella estación, pues el frío suele ser muy intenso en los valles entre cadenas montañosas. Capítulo 36. Partida de María y de José hacia Belén. Esta noche vi a José y a María, acompañados de Ana, María de Cleofás y algunos servidores, salir de la casa de Ana para su viaje. María iba sentada sobre la albarda del asno, cargando además con el equipaje. José lo conducía. Había otro asno sobre el cual debía regresar Ana. Esta mañana he visto a los santos viajeros a unas 6 leguas de Nazaret, llegando a la llanura de Quimki, que era el lugar donde el ángel se le había aparecido a José 2 días antes. Ana poseía un campo en aquel lugar, y los servidores debían tomar allí la burra de un año que José quería llevar, la cual corría y saltaba delante o al lado de los viajeros. Ana y María de Cleofás se despidieron y regresaron con sus servidores. Vi a la Sagrada Familia caminando por un sendero que subía a la cima de Gelboé. No pasaban por los poblados y seguían a la pollina que tomaba caminos de atajo. Pude verlos en una propiedad de Lázaro a poca distancia de la ciudad de Jinín. Nota: en este sitio se halla Jimea, al pie del monte Gilboé. Los viajeros la llaman Jinín o Zjenín. Fin de la nota. Por el lado de Samaria. El cuidador los recibió amistosamente, pues los había conocido en un viaje anterior. Su familia estaba relacionada con la de Lázaro. Veo allí muchos hermosos jardines y avenidas. La casa está sobre una altura. Desde la terraza se alcanza a contemplar una gran extensión de la comarca. Lázaro heredó de su padre esta propiedad. He visto que nuestro Señor se detuvo con frecuencia durante su vida pública en este lugar y enseñó en los alrededores. El cuidador y su mujer trataron muy amistosamente a María. Se admiraron que hubiese emprendido semejante viaje en el estado en que se encontraba, dado que hubiera podido quedarse tranquilamente en casa de Ana. Noche del jueves 15 al viernes 6 de noviembre. He visto a la Sagrada Familia a varias leguas del sitio anterior, caminando en medio de la noche hacia una montaña a lo largo de un valle muy frío, donde había caído escarcha. La Virgen María, que sufría mucho frío, dijo a José: «Es necesario detenernos aquí, pues no puedo seguir». No bien dijo estas palabras, se detuvo la borriquilla debajo de un gran árbol de terebinto, junto al cual había una fuente. Se detuvieron, y José preparó con las colchas un asiento para la Virgen,
a la cual ayudó a desmontar del asno. María sentóse debajo del árbol y José colgó del árbol su linterna. A menudo he visto hacer lo mismo a las personas que viajan por estos lugares. La Virgen pidió a Dios ayuda contra el frío. Sintió entonces un alivio tan grande y una corriente de calor tal que tendió sus manos a José para que él pudiera calentar un tanto sus manos ateridas. Comieron algunos panecillos y frutas y bebieron agua de la fuente vecina, mezclándola con gotas del bálsamo que José llevaba en su cántaro. José consoló y alegró a María. Era muy bueno y sufría mucho en ese viaje tan penoso para ella. Habló del buen alojamiento que pensaba conseguir en Belén. Conocía una casa cuyos dueños eran gente buena y pensaba hospedarse allí con ciertas comodidades. Mientras iban de camino hacia el elogio de Belén, recordando a María todas las cosas que podían consolarla y alegrarla. Esto me causaba lástima, pues yo sabía todo lo que sufriría. Todo iba a acontecer de diferente manera. A esta altura habían pasado ya 2 pequeños arroyos, uno a través de un alto puente, mientras los 2 asnos lo cruzaban a nado. La borriquilla que iba en libertad tenía curiosas actitudes. Cuando el camino era recto y bien trazado, sin peligros para perderse, como entre 2 montañas, corría delante o detrás de los viajeros. Cuando el camino se dividía, aguardaba y tomaba el sendero recto. Cuando debían detenerse, se paraba como lo hizo bajo el terebinto. No sé si pasaron la noche bajo este árbol o buscaron otro hospedaje. Este viejo terebinto era un árbol sagrado, que había formado parte del bosque de Moré, cerca de Siquem. Abraham, viniendo de Canaán, había visto aparecer allí al Señor, el cual le había prometido aquella tierra para su posteridad, y el patriarca alzó un altar debajo del terebinto. Jacob, antes de ir a Betel para ofrecer sacrificio al Señor, había enterrado bajo el árbol los ídolos de Labán y las joyas de su familia. Josué había levantado allí un tabernáculo donde se hallaba el arca de la alianza y, reunida la población, le había exigido renunciar a los ídolos. En este mismo sitio, Abimelech, hijo de Gedeón, fue proclamado rey de los siquemitas. Sábado, noviembre 17. Hoy vi a la Sagrada Familia llegar a una granja, a 2 leguas al sur del terebinto. La dueña de la finca estaba ausente y el hombre no quiso recibir a José, diciéndole que bien podía ir más lejos. Un poco más adelante vieron que la borriquilla entraba en una cabaña de pastores y entraron ellos también. Los pastores que se hallaban allí, vaciando la cabaña, los recibieron con benevolencia. Les dieron paja y haces de junco y ramas para que encendieran fuego. Fueron después a la finca donde había sido rechazada la Sagrada Familia e hicieron el elogio de José y de la belleza y santidad de María ante la señora de la casa, la cual reprochó a su marido por haber rechazado a personas tan buenas. Luego vi a esta mujer ir a donde estaba María, pero no se atrevió a entrar por timidez, y volvió a su casa a buscar alimentos. La cabaña estaba en el flanco oeste de una montaña, más o menos entre Samaria y Tebés. Al este, más allá del Jordán, está Sucot. Ainón se encuentra un poco más al mediodía, al otro lado del río. Salim está más cerca. Desde allí habría unas 12 leguas hasta Nazaret. La mujer volvió en compañía de 2 niños a visitar a la Sagrada Familia, trayendo provisiones. Disculpóse amablemente y se mostró muy conmovida por la difícil situación de los caminantes. Después que estos hubieron comido y descansado, presentóse el marido de aquella mujer y pidió perdón a San José por haberlo rechazado. Le aconsejó que subiera 1 legua más por la cima de la montaña, que allí encontraría un buen refugio antes de comenzar las fiestas del sábado, donde podría pasar el día del reposo festivo. Se pusieron en camino y después de haber andado 1 legua llegaron a una posada de varios edificios rodeados de árboles y jardines. Vi algunos arbustos que dan el bálsamo plantados a espaldera. La posada estaba en la parte norte de la montaña. La Virgen Santísima había desmontado y José llevaba el asno. Se acercaron a la casa
y José pidió alojamiento, pero el dueño se disculpó diciendo que estaba lleno de viajeros. Llegó en esto la mujer, y al pedirle la Virgen alojamiento con la más conmovedora humildad, aquella sintió una profunda emoción. El dueño no pudo resistir y les arregló un refugio cómodo en el granero cercano, y llevó el asno a la cuadra. La borriquilla corría libre por los alrededores. Siempre estaba lejos de ellos cuando no tenía que señalar camino. Capítulo 37. La festividad del sábado. José preparó su lámpara y se puso a orar en compañía de la Virgen Santísima, guardando la observancia del sábado con piedad conmovedora. Comieron alguna cosa y descansaron sobre esteras extendidas en el suelo. Vi a la Sagrada Familia permanecer allí todo el día. María y José oraban juntos. He visto a la mujer del dueño de la posada pasar el día al lado de María con sus 3 hijos. Allegóse también aquella mujer que los había hospedado la víspera, con 2 de sus hijos. Se sentaron al lado de María amigablemente, quedando muy impresionados por la modestia y la sabiduría de la Virgen, que conversó también con los niños, dándoles algunas útiles instrucciones. Los niños tenían pequeños rollos de pergamino. María les hizo leer y les habló de modo tan amable que las criaturas no apartaban la vista ni un instante de ella. Era algo muy conmovedor ver esta atención de los niños y escuchar las enseñanzas de María. Al caer la tarde, vi a José paseando con el dueño de la posada por los alrededores, mirando los campos y los jardines, y tratándose familiarmente. Así veo a las personas piadosas del país en el día festivo del sábado. Los santos viajeros quedaron en ese lugar la noche siguiente. Los buenos esposos de la posada se encariñaron sumamente con María y le pidieron que se quedara con ellos hasta el nacimiento del niño. Le mostraron una habitación muy cómoda y la mujer se ofreció a servirles de todo corazón y con amable insistencia. Pero los viajeros reanudaron su viaje por la mañana muy temprano y descendieron por el suroeste de la montaña, hacia un hermoso valle. Se alejaron aún más de Samaria. Mientras iban descendiendo, se podía ver el templo del monte Garizim, pues se lo ve desde muy lejos. Sobre el techo hay figuras de leones o de otros animales semejantes, que brillan a los rayos del sol. Hoy los he visto hacer unas 6 leguas de camino. Al atardecer se encontraban en una llanura a 1 legua suroeste de Siquem. Entraron en una casa de pastores bastante grande, donde fueron recibidos bien. El dueño de la casa estaba encargado de cuidar los campos y jardines, propiedad de una vecina ciudad. La casa no estaba en la llanura, sino sobre una pendiente. Todo era fértil en esta comarca, y en mejores condiciones que el país recorrido anteriormente, pues aquí se estaba de cara al sol, lo que en la tierra prometida es causa de una diferencia notable en esta época del año. Desde este lugar hasta Belén se encuentran muchas de estas viviendas pastoriles diseminadas en los valles. Algunas hijas de pastores que vivían en estos lugares se casaron más tarde con los servidores que habían venido con los Reyes Magos y se quedaron en la comarca. De uno de estos matrimonios era un niño curado por nuestro Señor en esta misma casa, a instancias de María, el 31 de julio de su 2º año de predicación, después de su diálogo con la samaritana. Jesús eligió luego a este joven y a otros 2 para acompañarlo durante su viaje que hizo por Arabia, después de la muerte de Lázaro. Este joven fue más tarde discípulo del Señor. He visto que Jesús se detuvo aquí con frecuencia para predicar y enseñar. Ahora José bendice a algunos niños que encontró en la casa.